presenta A Fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. ¿Cuál es el impacto de la elección presidencial de Perú en la economía chilena? ¿Qué efecto ha tenido en las empresas de nuestro país? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat les contaré sobre el efecto económico que están generando y que pueden generar los comicios realizados en el país vecino el pasado domingo 6 de junio. Las elecciones en Perú generaron gran incertidumbre y un conteo infartante que tiene el candidato izquierdista Pedro Castillo superando a Keiko Fujimori por una estrechísima diferencia. El resultado preliminar ya generó que los mercados financieros de activos peruanos se desplomaran. De hecho, el lunes 7 de junio, la Bolsa de Lima fue la más golpeada del mundo y sufrió una caída de casi 8%, su mayor retroceso diario desde el 12 de marzo de 2020. La moneda local, el sol, alcanzó un máximo histórico y el riesgo país subió más de 7%. Pero esta tensa elección también contagió a la Bolsa de Santiago, que tuvo un retroceso de 2,21%. En nuestro país, varias empresas chilenas que tienen presencia en Perú sufrieron un impacto, tales como Ripley, Cencosud, Falabella, Entel y Parque Arauco. Así se dijo que un eventual triunfo de Pedro Castillo provocará una caída inevitable en las acciones de compañías chilenas con inversión en el país vecino, tanto a nivel de retail como en inmobiliarias y del área agrícola. Y aunque las cifras han dejado a Castillo con la primera opción de convertirse en el próximo presidente, las décimas de diferencia con Keiko Fujimori hacen imposible descartar un eventual giro de último minuto, sobre todo luego de las acusaciones de fraude por parte de la candidata, ya que para proclamar los resultados oficiales de un proceso electoral al 100%, se tiene que esperar a que se resuelvan todas las actas observadas y los votos impugnados en los organismos electorales. Así, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisará a partir de este lunes 10 expedientes de apelación de actas observadas, es decir, aquellas que presentan una inconsistencia numérica por error en la sumatoria de votos, ilegibilidad o porque no tienen la firma de los miembros de mesa. Un proceso que se cree durará unas 3 semanas antes de definir quién será el que asumirá el cargo el 28 de julio. Pero, ¿quién es Pedro Castillo y qué pasaría si ganase la elección? Castillo representa a Perú Libre, un partido que se define como marxista, leninista y mariateguista. Este partido forma parte del Foro de Sao Paulo, una organización conformada por partidos de izquierda extrema y centroizquierda que se originó por una convocatoria de Lula da Silva y de Fidel Castro a movimientos y organizaciones de izquierda en julio de 1990. Aboga además por un cambio de modelo y plantea llamar a plebiscito para cambiar la Constitución. Pero en la actual institucionalidad peruana ese mecanismo no existe y es complejo que el Congreso avale su fórmula, pues Perú Libre, su partido, no tiene la mayoría requerida en el legislativo y suma solo 37 diputados, lejos de los 66 que se requiere para contar con más de un 50% y 42 con sus aliados de Juntos por el Perú. Y pese a que el lunes por la noche el equipo de Castillo junto a su principal asesor económico, Pedro Franque, difundieron un pronunciamiento que promete respetar la autonomía del Banco Central y en el que descartaron nacionalizaciones, expropiaciones o controles de precios, lo que fue bien recibido desde el mundo económico y valorado como un giro hacia un discurso más moderado, eso no ha sido suficiente para terminar con los temores. El relato que el candidato ha tenido en contra de las empresas y sus llamados a remecer la institucionalidad han presionado de todos modos a los mercados financieros, que temen que pueda dar paso hacia una mayor intervención estatal. Por lo mismo, muchos analistas consideran que el programa del partido empujaría a ese país a una catástrofe económica y social donde se intensificaría la incertidumbre. De hecho, el mentor político del candidato socialista es Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, una figura que genera controversia por ser acusado de corrupción, apoyar a los regímenes cubano y venezolano y desalentar las inversiones extranjeras. Cerrón ha arremetido en varias ocasiones en contra de las empresas chilenas en territorio peruano y ha hablado derechamente de deschilenizar la economía peruana, con declaraciones en contra de LAN Perú, Copec, AFPs, Banco de Chile, Entel, Linio y otras compañías.
¿De qué manera entonces se verían afectadas las empresas chilenas que tienen presencia en territorio peruano? Las principales inversiones de los empresarios del país en Perú son el retail, proveedores de la minería, telecomunicaciones y otros rubros, que en total han invertido más de 18.000 millones de dólares en ese mercado, que ha tenido muchos años institucionales basados en la estabilidad macroeconómica y que en un comienzo se veía atractivo y contaba con un alto rendimiento de crecimiento. Por lo tanto, evidentemente que un eventual triunfo de Castillo impacta en las empresas chilenas con presencia en territorio peruano. Si Castillo es confirmado como presidente electo, creemos que el Banco Central estaría a prueba con el cambio de régimen, probablemente enfrentando una fuga de capitales tras el resultado de las elecciones, dijo JP Morgan en una nota de análisis. También el país vecino tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que permite a las empresas agrícolas chilenas producir en ese país algunas frutas y aprovechar la línea de distribución con Norteamérica para las exportaciones. Por lo mismo, frente a un eventual triunfo de Castillo, podrían generarse efectos en el norte de Chile, especialmente en Arica, que tiene mucho intercambio comercial con Tacna y con el resto del Perú. Por último, debido a que el escenario en Latinoamérica es ahora más inestable, se piensa que los países de la Alianza del Pacífico podrían ser observados como inciertos para los inversionistas. Eso sí, hay que decir que independientemente del resultado, la elección mostró un país dividido con una aguda diferencia entre regiones y provincias, entre la capital y el interior. Castillo consiguió el apoyo de la zona centro y sur, que tienen más pobreza, mientras que Keiko Fujimori tuvo buena votación en Lima y en las regiones de la costa norte y las agrícolas del sur, más integradas al desarrollo y a la globalización. Esto también evidencia que más allá del candidato, el próximo presidente tendrá una labor compleja, porque recibirá un país con la mitad del electorado en contra, lo que instala varias interrogantes sobre la capacidad que tendrá para llevar adelante su programa. Así, con un Congreso fragmentado y un país polarizado, la gobernabilidad peruana está en riesgo y no se descartan movilizaciones populares, como ha ocurrido ya en otros países de Latinoamérica, e inestabilidad política. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.